Probad y ved. Historia de hoy: evangelismo integrado. Buenos Hola, días. buen día. Buenos días, caballero. ¿Todo bien? ¿Cuál es su destino? ¿Portal como siempre? Sí. De acuerdo. Qué linda la música. ¿Qué radio es esa? Es una radio de aquí, de Petrolina, que transmite programas de la radio Nuevo Tiempo, de la Iglesia Adventista. ¿Y usted es adventista? No, solo me gustan las canciones y los mensajes que ellos dan. Hola, amor. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Hoy escuché un mensaje en la radio Nuevo Tiempo que tocó mi corazón profundamente y me hizo pensar en mi vida. Y que si algún día vuelvo a la iglesia, será la iglesia adventista, porque ellos son fieles a lo que está en la Biblia. ¿Estás seguro de eso? Tú ya fuiste a otra iglesia y te decepcionaste. ¿Vas a empezar de nuevo con esa historia? No lo sé. ¿Sabías tú que hoy hay culto en la iglesia adventista? ¿Y que ellos guardan el sábado y no el domingo? Yo no. La aplicación sonó aquí. Voy para allá. Luego vuelvo a almorzar. Ve con Dios. Buenos días. Buenos días. A la iglesia adventista, por favor. ¿Iglesia Adventista del Séptimo Día? Exacto. ¿Usted conoce nuestra iglesia? No. ¿No quiere entrar y hacernos una visita? Es que tengo que trabajar. La aplicación está llamando y tengo que aprovechar. Está bien. Muchas gracias. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado. Plinio se quedó parado frente a la iglesia, esperando alguna llamada de la aplicación. Aprovechó el tiempo para oír una linda música que estaba sonando en la radio Nuevo Tiempo. Inexplicablemente, pasaron 40 minutos y la aplicación no le cursó ninguna llamada. En aquel momento, él ya se imaginaba lo que estaba sucediendo. Solo pensaba en la invitación que le había hecho aquella señora. No había nada más que hacer, sino dejar el Uber estacionado y aceptar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Meses después, él y su esposa fueron bautizados y hoy están felices trabajando en los departamentos de la iglesia. El proceso de conversión de esta pareja fue posible porque el Espíritu Santo actuó en ellos en un trabajo integrado con toda la iglesia. El mensaje de esperanza anunciado por la radio Nuevo Tiempo lo llevó hasta el templo. Allí se encontró con personas preparadas que lo recibieron con atención y lo condujeron a una clase bíblica. A través de los estudios, los dos aprendieron las principales verdades contenidas en la palabra de Dios. Si una de esas etapas hubiese fallado, es posible que Plinio y Tamires no estén viviendo hoy la alegría de servir a Cristo. Probad y ved. Esta es una linda historia que nos inspira, ¿no es verdad? Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma
esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí.
Muy buenos días y un feliz sábado para todos. Muchas gracias, querida familia, por la invitación. Me alegra acompañarles en este momento. Vamos a pedir la bendición de Dios. Permítame, allí donde estamos, les invito también a tomar una postura de reverencia para hacer una oración, para escudriñar su santa palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, nos presentamos delante de ti con la necesidad de escucharte, de ser confortados, consolados, de ser fortalecidos, de ser enseñados. Querido Señor, que tu palabra sea una lámpara en esta hora en nuestro camino, que ilumine nuestro corazón y nos transforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, por ayudarnos, por tener gracia y misericordia con tu pueblo, con tus hijos. Te lo agradecemos humildemente y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenía cerca como 16 o 17 años. Crecí en la iglesia adventista llamada Central en Bucaramanga. Y en una ocasión estaba visitando a unos familiares que tenían cercanía con mi familia, y estaba visitando allí a un primo. Estábamos charlando de diferentes cosas de jóvenes, y sonó el teléfono en la casa de mis familiares. Y cuando escuché el teléfono, estábamos en la sala, así que fue imposible no escuchar la conversación. Escuché de la muerte de alguien. Cuando escuché ese nombre, me sorprendió. Me sorprendió porque era para ese tiempo, para la Iglesia Central, una persona muy importante, muy amada, muy querida. Y por esas, por supuesto, noticias tan tristes y devastadoras que logré escuchar, pues sin intención, se creó en mí una serie de preguntas, inquietudes. Y ese día, recuerdo que era un día lunes, ese día era, en ese entonces se llamaba así, clase de laicos, los lunes a las 7 de la noche. Así que llegué a la clase de laicos temprano, como a las 6:30 de la tarde de la noche. ¿Y qué creen ustedes lo primero que dije? Claro, la noticia. Por alguna razón tenemos nosotros un periodista aquí adentro, ¿cierto? Un reportero, algo, todos, yo no sé por qué. Bueno, el caso es que yo le dije a la primera persona que me encontré, le dije, oiga, ¿sí sabe que falleció la hermana fulanita de tal? ¿Cómo es posible? No. Bueno, se creó allí, ese le contó al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Llegamos a las 7 de la noche, hoy iba a comenzar la clase de laicos, pero no llegaba el pastor. Y llegó como unos 5 minuticos tardecito y comenzó la clase normal. Y pues los hermanos le preguntaron, pastor, pero no va a decir nada, no va a comentar nada, mire que falleció la hermana. Y el pastor abre los ojos así grandes y dice, ¿cómo así que falleció la hermana? Salió el pastor a la oficina pastoral a llamar. ¿Y qué creen ustedes que había pasado? No había fallecido la hermana. Estaba bien. Estaba feliz de la vida. Ay, ¿en cuántas me vi para explicar? ¿En cuántas me vi para poder decir estaba equivocado? Estaba equivocado. Había escuchado muy mal, por supuesto, pero me ganó lo que he llamado quizás el corazón de reportero de periodistas. Pero quizás no va tan al punto la anécdota que les acabo de comentar, pero sí quiero hacerte una pregunta para poder ilustrar e introducir lo que quiero que juntos compartamos y reflexionemos como hermanos y hermanas, padres, abuelos, primos, familia de Dios. ¿Alguna vez, en alguna ocasión, han hablado mal de ti?
¿Alguna vez alguien ha dañado o querido, intentado dañar tu reputación, tu imagen? ¿Alguna vez ha salido por allí un comentario que ha dañado allí tu imagen y ha quebrantado tu sentimiento, tu corazón, porque sabes que no es así? Yo no sé, aquella hermana en aquel entonces, si se enteró de esa desafortunada noticia, pero quisiera ser un poco más incisivo en la pregunta y colocarle el panorama desde la otra perspectiva de la moneda. Tenemos que hacer la pregunta. Y la pregunta es, ¿alguna vez has hablado mal de alguien? Ay, pastor, pero por favor, no, nosotros, pero for the sake of the argument, para el argumento, figurémonos en este escenario, porque lo que quiero hablarles en esta hora, quiero hablarles de un tema muy importante y muy solemne. ¿Qué quiero decirles? Quiero hablarles de un mandamiento, un santo mandamiento, de la ley de Dios. Y quiero hablarles del 9º mandamiento. Sí, todos lo conocemos muy bien. Seguramente hablamos mucho del 7º, ¿verdad? O del 4º, o del 1º. Pero quizás poco se habla del 8º, del 9º. O quizás del 6º, porque pues no, nadie va a matar. Pero concentrémonos en el 9º mandamiento. ¿Saben? En el Antiguo Oriente, especialmente en Egipto, las personas que decían una mentira les cortaban la nariz y les quitaban las orejas. No era, por supuesto, un pecado simple, era algo muy serio. Y creo yo, mis amigos y hermanos, que sigue siendo muy serio y sigue siendo muy solemne, porque está en la santa ley de Dios, una ley declarada por el mismo soberano del universo. ¿Ustedes se imaginan encontrar a una persona sin nariz en el Antiguo Egipto? Claro, por supuesto. Oh, no tiene nariz. Eso fue que estuvo hablando mal de alguien. Yo no he visto hasta este momento, no he conocido una disciplina eclesiástica por el 9º mandamiento. Pero saben, en el Antiguo Oriente era algo muy serio. Y es tan serio desde la perspectiva bíblica, no solamente porque está en la santa ley de Dios, sino porque en el libro del Apocalipsis encontramos, Apocalipsis 14, ¿recuerdan ustedes cómo se describen los redimidos? Se describen que no les fue hallada mentira en sus bocas. Es decir, los redimidos son, pues, y serán, o seremos, por supuesto, redimidos que no hablarán nada que sea diferente a la verdad. Diferente a la verdad. No estamos hablando de no decir la verdad, por supuesto, o mejor, de ocultar la verdad. Otro tema quizás para dialogar o discutir sería, los escriben los fariseos cuando trajeron a la mujer en adulterio, ¿recuerdan Juan capítulo 8? ¿Dijeron falso testimonio? Bueno, ella fue evidentemente encontrada o descubierta, o quizás entra en adulterio, pero ese es otro tema. Quiero hablarles de lo que la Biblia enseña acerca del falso testimonio. Miren, en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, se le da un gran valor a la verdad en lo íntimo. Salmo 101, versículo 5, Salmo 101, dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. El que está hablando aquí es el Señor, por supuesto. Otra versión, un poco más moderna de la Reina Valera, dice, destruiré al que con malicia destruye a su prójimo. Así que para la perspectiva de Dios, recuerden, este es uno de los 7 pecados que se considera que Dios los detesta y que son abominación: los ojos altivos, ¿cierto? La lengua mentirosa, el homicidio. Ahora, ¿de dónde surge la idea del falso testimonio? ¿Por qué está en la ley de Dios? ¿Por qué? ¿Y qué conexión hay con el resto de la santa ley de Dios? Pues sin tener que ir más en introducción, quiero que consideremos brevemente
el origen bíblico de dónde comienza el tema. Vamos a ir a la Biblia, y por supuesto no puede ser otro lugar diferente que el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el libro de los orígenes, capítulo número 3. Capítulo número 3. ¿Qué tenemos nosotros en el capítulo número 3? Recuerdan el capítulo Dios instaura, declara, les enseña ya a sus hijos y les dice, mire, si ustedes obedecen van a vivir, si ustedes desobedecen van a morir. Y la desobediencia trata si ustedes comen de este árbol que está allí. Pueden comer de cualquiera, pero de este no van a comer de él, porque el día que ustedes coman de él, bueno, ¿qué ocurrió? Capítulo 3. Encontramos en el capítulo 3, que dice el versículo 1, que la serpiente era astuta más que de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Noten lo que dijo la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso? Dios había dicho eso. ¿En dónde Dios había dicho, si no podían comer de todo árbol, de qué iban a comer propiamente? Versículo 2, la mujer le dice a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella lo corrige, ¿cierto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del Edén, no comerás de él ni lo toquéis, bueno, porque van a morir. Versículo 4, la serpiente dijo, no van a morir. ¿Por qué? Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí comienza el tema del falso testimonio. En el marco del conflicto entre el bien y el mal, el falso testimonio originalmente, si analizamos Isaías 14 y Ezequiel 28, encontramos ese contexto cósmico donde aquel querubín, aquel ser santo, puro, luminoso, comenzó a generar unas ciertas interpretaciones equivocadas acerca del carácter de Dios. Y ese ser fue expulsado del Edén celestial, según en Ezequiel 28. Y como fue expulsado de ese Edén, que es el santuario celestial, vino aquí a la tierra y quiso también sacar, y lo logró desafortunadamente, sacar a Adán y a Eva del Edén terrenal que Dios había plantado aquí. Y lo hizo maliciosamente, generando una idea contraria al carácter de Dios. ¿Cómo se llama eso, mis hermanos? Eso se llama falso testimonio. Falso testimonio, es decir, generar una idea de otro ser, en este caso de Dios, que no es correcta, que va lejana a la verdad y que va en contra a los principios de la pureza, de la verdad, de la sinceridad, de la honestidad. La serpiente le dijo, miren, en realidad eso es una mentira. Sabe Dios que si ustedes comen, van a ser así. Por eso Él no quiere que ustedes coman. Y a partir de aquí, Eva y Adán, por voluntad, más adelante, toman el camino equivocado de creer en la falsa interpretación. Aquí comienza, mis amigos, aquí comienza la narración, o mejor, el hilo histórico del testimonio equivocado o del falso testimonio que lleva y genera la conexión con el noveno mandamiento. Pero para poder entender el noveno mandamiento un poco más, permítame ilustrarlo con la conexión que existe con el tercer mandamiento. ¿Sí? Hay una conexión con el tercer mandamiento. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, pero tengamos en mente Génesis 3, allí en nuestra mente. Recordemos Génesis 3 porque nos ayudará a entender lo que Dios pretendía y pretende y quiere y se propone con la inclusión del noveno mandamiento. Todos nosotros conocemos el tercer mandamiento, por supuesto. Permítame leerle nuevamente para ustedes el tercer mandamiento. Estoy leyendo de la versión Reina Valera, Éxodo capítulo 20, el versículo número 7, que dice así, justo antes del cuarto mandamiento. Versículo número 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Saben? Este versículo o este mandamiento generalmente ha sido interpretado y enseñado
como muy delimitado, como circunscrito, delimitado exclusivamente en términos de jurar y de utilizar el nombre de Dios repetidamente o frívolamente en contextos seculares. Y aunque sí, es cierto, el mandamiento nos está enseñando eso, no hay duda, pero el mandamiento va más allá de simplemente usar el nombre Dios o la palabra Dios o el título Dios o el nombre Señor, la palabra Señor o Adonai, como queramos leer el texto bíblico, sino va más allá. Cuando dice este versículo, el versículo número 7, no tomarás. Esta palabra tomar no es propiamente el verbo que uno utiliza para tomar algún objeto, aunque implica eso, sino que el texto está haciendo referencia a cargar, a llevar. No llevarás, no cargarás. Esto implica un movimiento. Esto implica un ejercicio, una actividad. No es exclusiva de pronunciar el nombre de Dios, sino el mandamiento está diciendo, el tercer mandamiento, no cargarás, no llevarás el nombre de Jehová tu Dios vanamente, es decir, sin propósito. Ustedes saben que hay una segunda ley, es decir, una segunda ocasión en Deuteronomio capítulo 5 cuando se repite la ley de Dios. Y en esta segunda vez en Deuteronomio capítulo 5, cuando se repite el noveno mandamiento, no hablarás, pero el noveno mandamiento según Deuteronomio 5 no habla de falso testimonio, sino de testimonio vano. Y ese testimonio vano es la misma palabra que se utiliza aquí en el tercer mandamiento en la versículo 7 de Éxodo 20. Deuteronomio 5 habla de un testimonio vano, sin sentido, sin propósito. El capítulo 20 de Éxodo, versículo 7, habla de tomar, llevar, cargar el nombre de Dios sin propósito alguno. Y la razón es clara y la consecuencia es contundente, porque no dará por inocente, dice el Señor, no daré por inocente. Es decir, es un pecado no liviano. Tomar el nombre de Dios en vano es un pecado no liviano. Cargar el nombre de Dios, yo les voy a explicar un momento qué significa más eso. Es un pecado no pequeño porque no dará por inocente, no es excusable. No hay oportunidad de presentar algún tipo de excusa o de razón, nada. El Señor dará por culpable a aquella persona que lo haga. Ahora, ¿por qué dice este mandamiento? No llevarás el nombre del Señor Jehová, del Señor tu Creador, en vano, sin propósito alguno. ¿Por qué? Bueno, para poder comprender este detalle, quiero que abramos nuestras Biblias en un par de lugares para poder comprender. Y una vez comprendemos este tercer mandamiento, vamos a ver de más claridad la esencia del noveno mandamiento. Pero por favor, acompáñame al libro, nuevamente, el libro de los orígenes, capítulo número 12, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ir rápidamente. Génesis capítulo 12, el versículo número 2, dice las promesas que el Señor le estaba haciendo aquí a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré, ¿qué cosa? Engrandeceré, ¿qué cosa? Tu nombre, tu nombre. Miren, hermanos queridos. Bueno, antes de decirle esto, leamos otro para que podamos ver con más claridad. Vamos al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 9, el versículo número 16. Éxodo capítulo 9, el verso número 16. Por favor, busquen en sus Biblias y no solamente créanle al que está hablando. Debemos confirmar lo que dice la Escritura. Dice el verso número 16. Éxodo capítulo 9, el verso número 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra nombre? Por eso ha sido malinterpretado o muy delimitado el tercer mandamiento. Porque cuando la Biblia habla de nombre,
no está exclusivamente haciendo referencia a la palabra propiamente. Un nombre, nosotros sabemos que en la Biblia tiene una dimensión muy importante, tiene una conexión con el carácter, tiene una dimensión con el ser. Pero cuando se habla del nombre del Señor, no está diciendo exclusivamente el nombre como la palabra, como el término. Está hablando del nombre de la imagen de Dios, de la reputación de Dios. El nombre de Dios no simplemente es una palabra, sino es el nombre de Dios. En términos de fama, de reputación, de imagen, de descripción del carácter. Y yo creo que aquí ya van comenzando ustedes a comprender la santidad también del noveno mandamiento. Miren este otro pasaje, Números, capítulo 6, el verso número 27, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Saben en qué contexto está ese versículo 27? Está en el contexto de la bendición sumo sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su nombre, ¿cierto? Su rostro, perdón, sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce a ti sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 26, el verso 27, leo el número 6, verso 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Los hijos de Israel llevaban el nombre del Señor. Los hijos de Israel eran representantes de Dios. Era el pueblo al cual Dios quería atraer a toda la nación. Eso es lo que estábamos justamente introduciendo esta semana en la lección de escuela sabática con Isaías, en la segunda mitad del capítulo número 1, por allá en el versículo 21 del capítulo número de Isaías, donde Dios dice, mira, yo tengo una situación con ustedes los he querido atraer, ustedes no han querido, me han representado equivocadamente y han tomado el nombre de Dios en vano. El pueblo de Israel representaba al Creador y como el pueblo de Israel representa al Creador, no es en vano. Es decir, es un pecado no es pequeño tener el nombre de Dios en vano. Ahora, miren este otro versículo, Deuteronomio capítulo 12. Acompáñame a Deuteronomio capítulo número 12, el versículo número 3 en adelante. Deuteronomio 12, versículo 3 en adelante. Dice el versículo número 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruirás las esculturas de sus dioses y raeréis, ¿qué cosa? Sus nombres de aquel lugar. ¿Qué quiere decir raer sus nombres? Debían tomar un cincel o una piedra rugosa y borrar los nombres de los árboles, allí de las piedras. ¿Era eso lo que el Señor quería hacer? ¿Borrar el nombre literalmente? No. Está hablando de borrar la imagen, la reputación, el conocimiento, porque el nombre está conectado con la existencia. La existencia refleja el ser, la existencia de ese ser. Dios quería que eliminaran la imagen y el nombre de estos ídolos. ¿Por qué? Verso siguiente, versículo número 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Verso 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí haréis. Y podemos buscar más evidencia para poder entender lo que significa el nombre de Dios. La imagen de Dios. ¿Recuerdan ustedes por allá en Josué 7, cuando ellos son derrotados? Josué le dice, me gustaría leerlo mejor para hacer más claro lo que Josué, el argumento de Josué. Después de Deuteronomio hay un capítulo, el capítulo número 7, hay un libro que se llama Josué, y allí Josué, en una terrible derrota, él hace un reclamo al Señor y el Señor, por supuesto, le explica lo que estaba ocurriendo allí con Acán. Pero el capítulo 7 de Josué, miren lo que dice el versículo número 8 y el versículo número 9. Dice Josué, el líder, el valiente. Ah, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. ¿Qué quiere decir eso? Eso es conocimiento, reputación, imagen. Los moradores de la tierra, ¿qué cosa? Oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Nuestro nombre, ¿el nombre de qué? El nombre de Israel.
Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Esto en hebreo es un paralelismo en donde la misma realidad se describe bajo dos términos similares o parecidos. El nombre de Israel es el mismo del nombre del Señor, porque no se puede separar el nombre de Israel y el nombre del Señor. No se puede separar la imagen, la reputación del Dios creador y la imagen y la reputación de su pueblo, de su iglesia. Es una, porque Dios se gloria, Dios se manifiesta, Dios interviene, Dios tiene su tesoro aquí en la tierra y ese tesoro es su pueblo. Ahora, habiendo dicho esto, por eso la santidad del noveno mandamiento. Porque el noveno mandamiento, cuando nos confronta a considerar, no diremos falso testimonio en contra de alguien, es porque a propósito, esa palabra alguien o esa palabra prójimo o esa palabra compañero, está hablando de la persona que está cercana y que es un igual. ¿Ah? Entonces, el noveno mandamiento cuando nos exhorta, no debemos hablar falso testimonio, hay una conexión, porque aunque la mentira quiere dañar el carácter, la mentira no logra dañar el carácter. El único que puede dañar el carácter es uno mismo. Nadie le puede dañar a uno el carácter. Es uno mismo por las malas acciones que uno daña su vida, su carácter. Pero la mentira o el falso testimonio sí daña y sí quebranta. Y seguramente estoy hablando a alguien que por años ha tenido un corazón dolido, porque alguien dijo algo, quizás un rumor, un comentario falso, y ese comentario llegó a oídos de otro y de otro y de otro y de otro. Como le decía, a veces uno tiene una costumbre que no es buena, es de repetir historias que no son del todo, digamos, en el marco cristiano, que eso no se debe hacer. Y seguramente estás dolido porque han pasado años y tienes allí en tu corazón, pues saben, es un pecado no pequeño y la justicia es retributiva. La imagen de Dios, recuerden, la dejó sobre nosotros. Dios nos creó a su imagen. Por eso hablar mal de alguien, falso testimonio, es hablar en contra de Dios mismo. Por eso el mandamiento se resume en dos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque tu prójimo tiene la imagen de Dios. Es un pecado no pequeño y además muy ofensivo y además muy lesivo, porque daña el corazón, es decir, en el corazón de la persona que escucha. Pero también deja heridas profundas en el corazón. El carácter y la reputación son dos temas que están allí conectados en el tercero y en el noveno mandamiento. Podemos pensar en alguien en el registro bíblico que sufrió del mal testimonio. Habrá quizás algún ejemplo bíblico. Quiero mencionar brevemente dos, o quizás tres, pero brevemente dos. José, en el libro del Génesis. ¿Recuerdan lo que le pasó a José? Acompáñame, por favor, allí en el libro del Génesis, el capítulo número 39. Ustedes conocen muy bien la historia. José fue vendido por sus hermanos y llega de esclavo a Egipto. Y allí en la esclavitud, sirviéndole a Potifar, encuentra una situación complicada. Repasemos la historia. Capítulo 39 del libro de Génesis, el versículo número, conocen la historia muy bien, leamos solo desde el verso número 10. Dice el verso número 10, Génesis 39. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Es una forma muy, digamos, literaria de describir las insinuaciones de esta dama. Verso 12, y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo.
Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, verso 14, llamó a los de la casa y aquí está. Escuchen. Y les habló diciendo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor de su casa. Entonces, verso número 17, le habló ella las mismas palabras, es decir, el falso testimonio, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó y se fue. Y sucedió que cuando cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que hablaba diciendo, así me ha tratado el siervo, se encendió su furor. Conocemos bien la historia al pobre José, él termina en la cárcel. ¿Pueden ustedes por un momento colocarse en las sandalias del pobre José? José, que por un lado, ya había sufrido muchos años lejos de su familia, traicionado por sus hermanos. El papá le había dicho, mira, José, ve y mira cómo están los hermanos, y tráeme las noticias, quiero saber cómo están. José va inocentemente y lo toman sus hermanos, lo botan allí en una cisterna, luego lo vende como esclavo, llega a la casa de Potifar. Y ahora esta mujer, queriendo ejecutar sus propósitos, da un terrible testimonio que dañó la reputación de José a tal punto que lo echan en la cárcel. ¿Pueden ustedes ver las lágrimas de José allí solo, llorando en la cárcel, clamando al Señor? Señor, ¿pero por qué? Yo soy inocente. Seguramente la noticia cundió por los círculos de los esclavos que eran ya amigos de José, porque José se caracterizaba por ser una persona muy buena, muy honesta, por ser una persona que prosperaba en sus cosas. Seguramente ya tenía amigos, conocidos, o por lo menos ya tenía alguien que era conocido. Pero la imagen, el rumor y los gritos de la señora, por supuesto, llegaron a oídos. Qué terrible daño al pobre José. Y yo creo que el corazón de José allí en la cárcel, él clamaba al Señor, pero la vida de José estaba escondida en el Señor y estaba fortalecida en el Señor. El versículo número 21 del mismo capítulo 39 dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. La reputación de José siguió en las manos de Dios y José siguió íntegro. José siguió íntegro. Por eso, mis hermanos y amigos, no sé si quizás estoy hablando a alguien que ha venido por años dolido, por una familia, por la iglesia, por no sé, por alguien que habló mal y tienes allí tu corazón dolido. Tu reputación está en las manos de Dios. Tú no debes tener miedo, ni temor, ni estar más deprimido, ni triste, ni llorar más. Bueno, si hay que llorar, lloremos delante del Señor, pero no dejes caer tus sentimientos en la revancha o en el odio. Déjale eso en las manos de Dios. Si alguien ha hablado en contra tuya y tú eres inocente, preséntate delante del Señor, porque Jehová está contigo. Así como lo estuvo con José, estará contigo y no te va a desamparar. Y la justicia, que es retributiva de Dios, dará pago a su pronta medida, porque lo dice bien el Salmo 101, aquel que solapadamente infama a su prójimo, ¿quién va a retribuir? El Señor mismo. El Señor mismo va a retribuir. Podemos hablar quizás de otro ejemplo brevemente. ¿Recuerdan ustedes por allá en 1 Reyes 21 al rey Acab, a su esposa Jezabel y a la viña de Nabot? ¿Qué historia tan impresionante que hay aquí? ¿Recuerdan ustedes que Acab quería la viña? Quería irse allí en una parcelita que tenía este hombre, que era herencia de sus padres, que por ley no podía desheredar a sus hijos, que no podía dársela a otro, que no podía vender, pero el rey Acab la quería.
y fue y le ofreció un dinero y Nabot dijo, no, yo no puedo hacer esto, no, es de mis hijos, eso es de la herencia de mis padres, yo no lo puedo dar. Y él fue y se encerró allí al cuarto, bravo, enojado, y fue la esposa y le dijo, pero ¿cómo así? ¿Y acaso tú no eres el rey? Yo te soluciono eso. Y esta dama idea una estrategia mentirosa y buscó unos falsos testigos que declararan delante del pueblo, llamaron a Nabot para que declararan falsamente que él había blasfemado, un pecado capital en Israel, que había blasfemado en contra del Señor y en contra del rey. Por supuesto, la consecuencia era piedra, muerte, y murió. ¿Pueden ustedes imaginar las lágrimas de la viuda de Nabot y los hijos al ver apedrear a su papá por una mentira? Yo reflexionaba y pensaba, Señor, pero ¿por qué permitiste? ¿Por qué permitiste que Nabot muriera? No se sabe gran cosa el origen o de dónde era Nabot. Lo único que sabemos es que él se aferró a lo que decía la ley. Dijo, no, yo no puedo hacer nada. Pero, ¿saben? Hay personas que a veces planean y tienen estrategias. Y tienen estrategias para pasar, para avanzar y obtener lo que quieren. Y una de esas estrategias, algunas veces, desafortunadamente, y eso no ocurre por fuera de la iglesia, eso ocurre en todo lado. Aquí nadie está vacunado. A veces ocurre y nos duele. Nabot murió. Por supuesto, Dios envió al profeta Elías, y reprendió a este caballero, aunque aparentemente se arrepintió por un tiempo, luego murió por un arco, por una flecha. Murió eventualmente y pues en guerra recibió él su recompensa, su paga. Un falso testimonio. Pero ¿saben? Hay otro falso testimonio del cual quiero llevarles a considerar solemnemente. Mateo capítulo 26. Por favor, vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26 nosotros encontramos los planes que tenían los sacerdotes, o mejor, para colocarlo más en términos modernos, la iglesia que tenía con el Señor. Capítulo 26. Vamos a leer un par de versículos de este capítulo. Capítulo 26 del verso 59. Leamos allí en adelante. Dice, verso 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué hacían? Buscaban falso testimonio contra el Señor. Buscaban falso testimonio. Dice el deseo a toda la gente es que esta no era la primera vez, que desde hacía cerca de 2 años estaban buscando falso testimonio, pero no encontraban. No lo encontraban. ¿Qué querían? Entregar a muerte al Señor y no lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? Porque el Señor, sus enseñanzas y su vida era, por supuesto, santa e impecable. Aunque muchos testigos se presentaban, los habían desechado porque sus testimonios no concordaban y no querían dar quizás oportunidad a que sus planes fueran descubiertos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Nuevamente, el espíritu satánico detrás de la muerte del Señor. Así como en Génesis 3 hay un espíritu diabólico, hay un espíritu de mentira, mentira en contra del carácter y los propósitos puros y santos de Dios, también lo encontramos aquí, un falso testimonio en contra de los propósitos, porque la frase aparentemente pues daba razón, pero era una interpretación pues diferente, o mejor, una interpretación tergiversada. ¿Y qué dijeron? Este dijo que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Es decir, los testigos estaban enfrente del Señor. Allí mismo, estos 2 personajes dijeron una mentira delante del Señor. Y ustedes conocen, mis amigos, la historia, lo que ocurre después. El escenario que nos presenta la Biblia, mis amigos y hermanos, del 9º mandamiento es un escenario muy solemne. Hablar en contra de alguien es hablar en contra
de Dios mismo, porque ese alguien tiene la imagen de Dios. Por eso, mis amigos, hermanos, yo quisiera llevarles a considerar la relación entre el tercero y el noveno mandamiento, el nombre de Dios, la imagen de Dios, la reputación de Dios, es sagrada. Y nosotros hacemos parte de esa imagen de Dios, de esa reputación de Dios. Yo no conozco, bueno, seguramente habrá, pero normalmente ningún esposo está contento con que hablen mal de su esposa. ¿A quién le gusta eso? Cuando hablen mal de su iglesia, el Señor es celoso. El Señor es celoso porque ama a su pueblo. Por eso, mis amigos y hermanos queridos, quiero en esta hora llevarles e invitarles para que consideremos lo sagrado que es, por supuesto, delante de Dios, los santos mandamientos, la ley de Dios, el elevar siquiera una palabra, o siquiera un pensamiento. Y si quizás por algunas circunstancias de la vida has estado herido y has estado herida, quizás has llevado eso en tu corazón y nadie lo sabe, sino que has llevado tus lágrimas allí día tras día, noche tras noche, y hay una herida en tu corazón. Yo quiero invitarte en esta hora que descanses en los brazos de nuestro amado Jesús. Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce tus hechos, Jesús conoce tus obras y dará oportuno pago a aquella persona que quizás ha hablado algo que no es verdad. Proverbios capítulo 22, el versículo número 1, Proverbios 22, el versículo número 1, dice: de más estima es el buen nombre. Cuando habla del nombre, recordemos, está hablando de la imagen. De más estima, de más valor es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Podamos descansar, mis amigos, en los brazos del Señor y confiar que su buen nombre en su iglesia, que el buen nombre, la buena imagen, que la reputación de nuestro pueblo, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de todos, esté protegidos bajo la santidad, la honestidad y la sinceridad. Si hay algo bueno, dice el apóstol Pablo, algo digno de alabanza, nuestras mentes deben estar siempre encaminadas en la verdad, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Te gustaría que orara por ti en esta hora? Quiero invitarte allí a hacer una oración de descanso y de reposo, porque a veces nuestro corazón duele y hay lágrimas que nadie ve, pero el Señor promete enjugar nuestras lágrimas, consolar nuestro corazón dolido y restituirnos, porque de Dios es la justicia y la misericordia. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque nos transforma y nos enseña. Quiero suplicarte, querido Dios, en esta hora, por aquel corazón que ha estado quizás triste, dolido, por algo que pasó quizás hace un mes, o hace un año, o hace 20 años, pero que aún está la herida. Quiero pedirte, Señor, por aquella persona que quizás se han elevado pensamientos, rumores, historias que no son ciertas. Padre querido, abrázale, consuélale, enjuga sus lágrimas, ámale, Señor, e enséñale que tú eres un Dios que retribuyes, que tuya es la venganza, que no es nuestra, que tú, Señor, obras, intervienes, que nada en el mundo se ha ido fuera del control, que tú estás sobre el control aún de los pequeños detalles de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser santos, porque tú eres santo, a nunca abrir nuestras bocas, nunca proferir con nuestros labios palabra que no sea verdad. Ayúdanos, Señor. Imploramos, Señor, porque somos débiles y a veces erramos y equivocamos. Y todo comienza con que tu Espíritu Santo habite, repose y domine nuestros pensamientos y nuestras acciones. Gracias, Señor. Si hemos tenido
algún error y debemos ir a pedir perdón, debemos hablar con esa persona. Señor, dirígenos a esa persona. Muestra tu providencia para que, como tu pueblo, podamos amarte de corazón y también amar a nuestro prójimo, respetarle, amarle y ser para él luz y nunca tinieblas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por entendernos en esta hora, por enseñarnos a orar, por tu palabra, por tu paciencia, por tu bondad. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendito sea tu amor, Señor, por los siglos de los siglos. Por tu pueblo nos gozamos, Señor, en tu gracia. Hemos orado y encomendamos nuestras vidas. En el nombre precioso, bondadoso, tierno de nuestro Salvador, aquel que murió y que resucitó y que intercede por cada uno de nosotros, Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. En él oramos. Amén.